Eh, ya, vamos a hablar entonces un poco de ECMO. Les propongo el siguiente itinerario, más o menos, repasar un poco de dónde viene la insuficiencia respiratoria, sus causas, las que tienen que ver con la hipoxemia y las que tienen que ver con la ineficiencia ventilatoria de la que recién hablaba Felipe. Eh, ¿Cuáles son las metas del soporte respiratorio, independiente de cuál este sea? Ya sea una naricera, una máscara Campbell, una naricera alto flujo, un ventilador mecánico no invasivo, un ventilador invasivo o un ECMO, para todas ellas las metas son equivalentes y le vamos a entregar a cada paciente idealmente la que requiera para cumplir esas metas. Eh, ¿Alguna idea acerca de cómo funciona el ECMO como soporte respiratorio? Distintos escenarios del uso de ECMO respiratorio. Y aquí también vamos a entrar en algunos. Aquí, estos escenarios hay algunos que están claramente establecidos, hay otros que están eh, bastante aceptados y otros como el que recién planteaba Felipe, que son materia de debate, que todavía está en desarrollo, pero que nosotros hemos estado implementando con buenos resultados. Y finalmente, ¿qué hay de ECMO en COVID a nivel internacional y nacional? Y no alcancé a mostrar nuestros propios datos, pero los nuestros están dentro de la estadística nacional. Entonces, origen de la insuficiencia respiratoria, tenemos estas dos vertientes, la hipoxemia y la ineficiencia ventilatoria. Ciñéndonos a las causas más importantes de hipoxemia en el paciente con distrés respiratorio, estas son el BQ bajo, ya algo conversamos en la mañana de esto, pero básicamente el BQ bajo implica una hipoventilación alveolar regional de tal manera que la presión alveolar de CO2 en esas zonas aumenta y por lo tanto la presión alveolar de oxígeno en las zonas hipoventiladas se deprime y por lo tanto la presión capilar de oxígeno de la sangre que sale de esas unidades con hipoventilación relativa está deprimida y entonces contribuye esto a deprimir la mezcla final de oxígeno, que es la que nosotros medimos en los gases arteriales. Y la causa más importante, conocida y probablemente la principal en el caso de la falla respiratoria aguda catastrófica es el shunt, o sea, estas unidades alveolares no ventiladas por colapso que no podemos reclutar, por edema, pero que en definitiva no están ventiladas y por lo tanto en donde la sangre venosa pasa de largo, deprimiendo fuertemente la mezcla de oxígeno arterial. Respecto de la eficiencia ventilatoria es un concepto que tiene que ver con, en el fondo, la capacidad de aclarar CO2, así como tenemos el clearance de creatinina para estimar la función depurativa del riñón, el equivalente como función depurativa de CO2 del pulmón es la eficiencia ventilatoria y sus componentes principales son lo que llega desde los tejidos, el CO2 que producen los tejidos, que es la producción de CO2 tisular o VCO2, el volumen minuto necesario para remover este CO2 y el nivel de PCO2 que se establece entre esta inlet de CO2 a esta piscina y este vaciado a través del volumen minuto. Entonces, la relación entre estos tres elementos van a determinar la eficiencia ventilatoria. Y esto quizás se entiende mejor con un ejemplo. Entendamos que un paciente normal tiene un volumen minuto, estamos hablando del típico hombre, 1,70 m, 70 kilos, en reposo, sano, 6 litros de volumen minuto para una producción de CO2 de 200 ml minuto y una PaCO2 de 40. Si este sujeto tuviera el mismo volumen minuto de 6 litros, la misma PaCO2 de 40, pero su producción de CO2 estuviese deprimida a la mitad, porque está en ventilación mecánica controlada, con hipotermia, y tiene 100 ml minutos de producción de CO2, ese paciente tiene ineficiencia ventilatoria, aun cuando su volumen minuto y su PaCO2 es normal.
Y entonces ustedes pueden jugar con estos tres elementos y no nos vamos a detener en esto, pero el equilibrio entre estos tres, que está resumido en la ecuación de Bohr-Engoff, que comúnmente se llama ecuación de el espacio muerto fisiológico, recoge estos tres elementos y equivale al clearance de creatinina para el riñón, ese clearance de CO2 para el pulmón, evaluado a través del BDBT fisiológico con la ecuación mediante la ecuación de Bohr-Engoff. Ahora, ¿cuáles son los contribuyentes a este espacio o a esta ineficiencia ventilatoria? Por supuesto, todos los espacios aéreos no perfundidos, la vía aérea anatómica, por supuesto, y desde ese punto de vista tenemos una ineficiencia ventilatoria por diseño, porque no todo el gas que movilizamos va a estar expuesto a la hematosis. También existen unidades alveolares que están desprovistas de perfusión y por lo tanto esas se llaman contribuyen al espacio muerto alveolar y básicamente lo que van a hacer, puestos en la ecuación de Bohr-Engoff, es deprimir la presión expirada media o mezclada de CO2, aumentando entonces este valor. La otra cara que es menos reconocida, porque la cara anterior del espacio muerto es la más conocida y todo el mundo cuando habla de espacio muerto entiende esto. Espacios aéreos ventilados y no perfundidos, ya sea vía aérea o alvéolos enfermos desprovistos de perfusión. Pero resulta que aquí está el truco de que las causas de hipoxemia, como el BQ bajo y el chant que hablamos al comienzo, también contribuyen a la ineficiencia ventilatoria. Y quizás esto es más fácil de entender desde la perspectiva del chant. Acá tenemos un esquema antiguo del año 69, entonces aquí tenemos una unidad alveolar que está ventilada y perfundida, sale la sangre capilar oxigenada, y acá tenemos una unidad no ventilada y no solamente pasa la sangre venosa desprovista de oxígeno a la mezcla arterial, sino que pasa la sangre venosa rica en CO2 a la mezcla arterial, aumentando el contenido de CO2 arterial y por lo tanto aumentando la presión arterial de CO2, y al aumentar este elemento de la fórmula, aumenta entonces este estimador de ineficiencia ventilatoria. Entonces, esto no es estrictamente espacio muerto, pero contribuye a la ineficiencia ventilatoria, que son dos términos que se pueden confundir fácilmente, que no son lo mismo. Aquí está puesto en términos gráficos como el aumento del chant, del QSQT, o sea, la proporción del gasto cardíaco que pasa por unidades alveolares no ventiladas. En la medida que esa proporción aumenta ya sea la demanda ventilatoria, la demanda de ventilación alveolar, o si la ventilación alveolar es fija, va a aumentar la PaCO2. Y entonces es por eso que el paciente que tiene hipoxemia severa o tiene una necesidad de volumen minuto alto, o si lo tengo en ventilación mecánica controlada, va a tener hipercarbia. Una de las dos. Y de tal forma entonces que este valor de ineficiencia ventilatoria que recoge, resumido en la ecuación de Bohr-Engoff, en realidad recoge múltiples contribuyentes. El BQ alto y el espacio muerto verdadero, como el principal componente, el que siempre hemos conocido, pero también recoge el BQ bajo y el chant. Y por lo tanto, en realidad la ineficiencia ventilatoria es más bien un índice que resume todas las posibles anormalidades BQ y estrictamente el verdadero espacio muerto. Ahora, el distrés respiratorio en términos conceptuales y simples, tenemos edema, colapso alveolar, infiltración celular de los espacios aéreos y que se van a traducir entonces en una disminución de la capacidad funcional residual, aumento del chant. Es fácil entender cómo con este corte tomográfico como este paciente tendría aumento del chant, disminución de la compliance. También es fácil de entender que este pulmón va a alojar menos volumen con más presión, y esto se va a traducir en hipoxemia e ineficiencia ventilatoria por los mecanismos que ya conversamos. Ahora, ¿cómo soportamos a este paciente? ¿Cuáles son las metas para soportar a este paciente? Las metas son sostener el intercambio de gases, eso quiere decir sostener la oxigenación y sostener el clearance de CO2, aliviando el trabajo respiratorio y al mismo tiempo evitando deprimir el gasto cardíaco, o sea, sin impacto circulatorio,
y sin agregar más daño al pulmón del que ya trae. Y podríamos agregar tratando de evitar la merma o pérdida muscular que conlleva el periodo crítico. Entonces, ¿cómo logramos balancear todos estos elementos? Tenemos múltiples estrategias. La respuesta de la ventilación mecánica tradicional al distrés respiratorio es cómo oxigenar frente a un shunt aumentado. Bueno, presurizando la vía aérea, ¿cierto? Aumentamos el PIB o pronamos al paciente. ¿Cómo removemos CO2 en presencia de ineficiencia ventilatoria? Aumentando el volumen minuto. Pero la mezcla de la presurización excesiva de la vía aérea y el aumento excesivo del volumen minuto inevitablemente me van a llevar a un stress, strain o tensión y deformación excesiva que va a terminar por impactar al pulmón con más injuria y al corazón derecho, porque todas estas situaciones de hipoxemia, hipercarbia, presurización de la vía aérea, aumento de la presión intratorácica, van a repercutir en la poscarga del ventrículo derecho, que va a ser el que va a acusar recibo de esta injuria pulmonar. Y entonces, cuando nuestras medidas habituales de soporte máximo, como son la ventilación mecánica controlada, con bloqueo neuromuscular, en posición prono, con pausa inspiratoria, con maniobras de reclutamiento alveolar, son insuficientes y estamos en esta situación o vamos camino a la pérdida progresiva de unidades alveolares y a la destrucción progresiva del pulmón por una ventilación demasiado exigida, el ECMO nos permite independizar el intercambio de gases y la demanda ventilatoria de lo que ocurre entonces en el pulmón. Es en el fondo externalizar el servicio de intercambio de gases, de tal forma de bajar la carga ventilatoria y permitir reposo pulmonar. Entonces, en un esquema simple, acá tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el pulmón normal, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aorta. Eso es lo que esperamos que ocurra con la oxigenación en una situación normal. El paciente con distrés severo, lo que ocurre es esto: la sangre no se oxigena suficientemente y sale ligeramente oxigenada o insuficientemente oxigenada. Y el ECMO veno-venoso lo que hace o busca es tomar la sangre venosa antes de que llegue al corazón derecho o al ventrículo derecho y oxigenarla. De tal forma que la sangre llegue al pulmón con la pega hecha, ya la sangre oxigenada y descarboxilada. Eso es lo ideal. Por supuesto que existen barreras técnicas como son la posición de las cánulas y la recirculación y el flujo de sangre alcanzado que van a mermar este objetivo ideal. Ahora, desde un punto de vista práctico, ¿cómo se logra esto? La forma más clásica es el ECMO femoroyugular, en donde una cánula venosa instalada por vía femoral y avanzada hasta la vena cava inferior retropática drena la sangre en todo ese trayecto, a lo largo de toda la vena cava inferior, pasa por una bomba, un oxigenador y es retornada a la vena cava superior. Y es importante acá que entonces la cánula venosa de drenaje esté lo suficientemente avanzada para recoger la mayor cantidad de retorno venoso y aumentar el flujo de sangre oxigenada, pero no tan cerca de la cánula de retorno como para que exista recirculación. Así que ese es el desafío, o uno de los desafíos en el ECMO veno-venoso femoroyugular. Otra alternativa es el ECMO veno-venoso con cánula de doble lumen, en donde imagínense una especie de catéter de diálisis gigante con un calibre que para adultos oscila entre 9 y 32 French, 19 y 32 French, y que tiene puertos de drenaje en la vena cava superior y en la vena cava inferior y un puerto de retorno que pretende apuntar hacia la válvula tricúspide de tal manera de minimizar la
recirculación. Ya veremos en qué escenarios uno y otro acceso vascular tienen mejor indicación. Por supuesto que este es menos invasivo porque implica un solo sitio de punción. Ahora, ¿cuáles son los determinantes del intercambio de gases en ECMO? Así como hablábamos de los determinantes del intercambio de gases para el pulmón, el ECMO también tiene sus propias leyes de intercambio de gases. El principal determinante de la función de oxigenación del ECMO veno-venoso es el flujo de sangre alcanzado. Y más importante aún, la razón entre el flujo de sangre alcanzado y el gasto cardíaco. Mientras mayor sea la proporción del gasto cardíaco total que es capaz de pasar por el ECMO, mejor es la oxigenación. Atenta contra esta relación la recirculación, porque si yo tuviese un flujo ECMO igual al gasto cardíaco, pero todo ese flujo ECMO fuera recirculante, la contribución del ECMO sería cero. Así que por eso que la relación no es lineal, pero en términos generales, así como muestra este trabajo, para alcanzar una saturación mayor de 90, necesitamos que el flujo del ECMO, la relación entre el flujo ECMO y gasto cardíaco sea al menos superior al 50 o 60%. O sea, necesitamos flujos relativamente altos, flujos de 3 o más litros para un paciente que tiene hipoxemia severa, si queremos oxigenarlo. Ahora, ¿cuáles son las leyes de la remoción de CO2 en el ECMO? Son un poco distintas porque la sangre venosa tiene un contenido de CO2 que es enorme. Y por lo tanto, y el pulmón nativo hace poco uso de este pool enorme de CO2 disponible para ser removido. De tal forma que del total del CO2 venoso que pasa por el pulmón, menos de un 10% es removido por el pulmón. Pero está ahí disponible para ser removido si contamos con un sistema más eficiente y resulta que el pulmón artificial o las membranas son más eficientes que el pulmón nativo para remover CO2. ¿Por qué? Porque la PCO2 al otro lado en la membrana, por donde discurre el gas fresco, es cero. En cambio, en el gas alveolar, la presión alveolar de CO2 es imposible que sea cero por lo mismo que hablábamos antes. Nosotros por diseño estamos obligados a reinhalar CO2. Por lo tanto, la presión alveolar de CO2 en el mejor de los casos es de 30, 40 milímetros de mercurio y la gradiente para la remoción de CO2 es la diferencia entonces entre la presión venosa de CO2 y la presión alveolar de CO2. Para un sujeto normal es 46 milímetros de mercurio en la sangre venosa y 40 milímetros de mercurio en el gas alveolar. O sea, son solo 6 milímetros de mercurio de gradiente que propulsan la remoción de CO2. En cambio, en esta membrana, el puerto de entrada y de salida de aire fresco es distinto y por lo tanto no hay reinhalación y por lo tanto todo el gas que se expone a la sangre es gas fresco con cero CO2 y por lo tanto la gradiente para la remoción de CO2 es equivalente a la presión venosa de CO2. O sea, si el paciente tiene una presión venosa de 46 milímetros de mercurio, la gradiente es 46 milímetros de mercurio. Y es por eso entonces que puedo remover una proporción más importante de la producción total de CO2, incluso hasta el 50% de la producción total de CO2, la puedo remover con flujos de sangre relativamente bajos. Por ejemplo, puedo remover 100 ml minuto de CO2 con gastos cardíacos con flujos de bomba de alrededor de 1 litro por minuto. Así que, como les digo, las leyes o la lógica del intercambio de gases es distinta para el oxígeno y para el CO2. Ahora, así como existen determinantes de la oxigenación en ECMO, también existen determinantes de la decarboxilación en ECMO. Y el principal determinante es el flujo de gas fresco, que equivale como al volumen minuto o la ventilación alveolar de la membrana artificial. De tal forma que si aumento el flujo de gas fresco, el CO2 eliminado por la membrana aumenta. Esto tiene sí un plató que está dado por el flujo de sangre, o sea, por la oferta.
Y esta gráfica, no sé por qué Schmidt la hizo al revés, pero está el sweep al revés. O sea, aquí está 2 y aquí está 10. Y en la medida que, entonces lo que vemos es que a la medida que el sweep flow aumenta hacia la izquierda, contraintuitivamente, la PCO2 disminuye. Y el otro determinante del ECOR, si bien puedo remover gran cantidad de CO2 con flujos de sangre relativamente bajos, de todas maneras, como les mostré antes, el flujo de sangre importa o determina la cantidad de CO2 removido. En la medida que aquí tenemos un sweep flow fijo en 8 litros por minuto, aquí con una cánula de doble lumen de 19 French, un modelo animal, en la medida que aumento el flujo sanguíneo, aumento la remoción de CO2 y la PCO2 cae en espejo. Ahora, yendo a temas más prácticos, ¿cuáles son los posibles escenarios de uso de ECMO venoso en esta enfermedad, el COVID-19? Y digo en esta enfermedad porque pueden haber otros escenarios de uso, por ejemplo, el paciente que está en espera de trasplante o incluso el paciente con exacerbaciones de EPOC, otras cosas que son discutibles. Pero en esta enfermedad, ¿cuándo podemos pensar en usarlo? Y como les decía, hay situaciones que están meridianamente claras y que nadie o muy poca gente discute, como son, en primer lugar, la falla respiratoria aguda catastrófica. Existen otros escenarios más grises, en donde también podemos recurrir a esta herramienta, pero existe menos consenso, como son el paciente que tiene un conflicto entre una gran ineficiencia ventilatoria. La ineficiencia ventilatoria lo va a obligar a necesitar un volumen minuto mucho mayor del normal para desembarazarse de su producción de CO2, pero que al mismo tiempo tiene una compliance baja. Entonces, ¿cómo le meto los 20 litros de volumen minuto que necesita a un paciente que tiene una compliance de 15? Es imposible hacerlo sin romper el pulmón. Y entonces, en ese escenario, también podría pensar en usar esta estrategia. Y finalmente, y como a pesar de que no nos habíamos puesto de acuerdo con Felipe, otro escenario todavía más gris o menos, donde hay menos consenso, pero que, en el que nosotros creemos que hay un nicho de uso, es la rehabilitación del paciente con distrés grave. Esto no quiere decir que le vamos a poner un ECMO a un paciente para rehabilitarlo, sino que quiere decir que el paciente que viene saliendo con el ECMO de una situación como la número 2, o sea, ineficiencia ventilatoria con compliance baja, podemos retardar un poco o divorciar la suficiencia del soporte con el retiro del soporte y aprovechar esa ventana de oportunidad para que el paciente pueda rehabilitarse. Y ya vamos a entrar un poco más en las fases teóricas de esta estrategia más discutible. Entonces, vamos a lo tradicional, a lo que nadie discute. El ECMO en la falla respiratoria catastrófica, esto habitualmente se da en la fase hiperaguda, es el paciente que llega con un pulmón blanco, ya sea por tomografía o por radiografía, que tiene un shunt aumentado, 60-70% de shunt. Por lo mismo que yo les contaba antes, el shunt aumentado implica también ineficiencia ventilatoria, así que va a tener un BDVT aumentado 70-80% y al mismo tiempo tiene una compliance baja. Y este paciente no lo puede oxigenar a pesar de implementar las medidas que se han conversado durante el día, a pesar de pronarlo, maniobra de reclutamiento alveolar, y no puede oxigenarlo, y la única manera de oxigenarlo quizá es transgredir la ventilación protectora. Cuando estoy en ese zapato chino, el ECMO me permite salir de él. Pero para esto, como lo que quiero es oxigenar, y yo les dije que para oxigenar necesito un flujo de sangre alto, en esta situación necesito un ECMO de alto flujo y eso implica una canulación doble, una canulación habitualmente fémoro-yugular. ¿Por qué? Porque el flujo de sangre que voy a alcanzar con una canulación, una cánula de doble lumen, es muy probable que no sea suficiente para cubrir los requerimientos con una cánula de doble lumen. Ahora, ¿qué pasa con el ECMO en este conflicto de ineficiencia ventilatoria con compliance baja? Habitualmente, este escenario se da en una fase subaguda. O sea, no es un escenario que se dé en la primera semana. El paciente que llegó con su distrés respiratorio, se pronó, se relajó, se hizo todo lo que había que hacer y ya está en la segunda, tercera
tanda de 2 o 3 días de prono y cada vez que se supina, el paciente tiene hipercarbia, es imposible suspender el bloqueo neuromuscular porque empieza con esfuerzo respiratorio espantoso que probablemente transgrede los límites de protección pulmonar, pero que la oxigenación está muchas veces relativamente preservada. ¿Qué quiere decir relativamente preservada? PAFIs de 120, 150, que son PAFIs con las que normalmente uno no pensaría en conectar a alguien en ECMO, pero que tiene este conflicto en donde, claro, el paciente no se me está muriendo ahora si no lo pongo en ECMO, pero no puedo avanzar en su curso porque la única forma de sostenerlo es manteniendo un bloqueo neuromuscular que ya lleva una semana o más. Entonces, ¿cómo salgo de este otro zapato chino? Una oferta, entonces, es un ECMO. Y en este escenario, como lo que necesito no es tanto oxigenar, puedo usar un ECMO de flujo intermedio o bajo, y en este escenario puedo entonces recurrir a la cánula, a estas cánulas de doble lumen. Ahora, la oxigenación igual es importante en estos pacientes. Nosotros en algún momento, en este tipo de pacientes, usamos ECOR, o sea, otras formas de remoción extracorpórea de CO2, o sea, dispositivos de flujo todavía más bajo, incluso por debajo de 1 litro por minuto, pero ¿qué nos pasó? Que muchas veces es insuficiente el soporte que estas estrategias de remoción intracorpórea de CO2 ofrecen, entre otros porque al oxigenar la sangre venosa se pierde la vasoconstricción pulmonar hipóxica y entonces eh, es posible que el shunt de pulmón nativo aumente durante el soporte. Y entonces, si tengo un ECMO, una remoción intracorpórea de CO2 de bajo flujo, por ejemplo, 1 litro por minuto, claro, voy a remover CO2, pero no voy a poder dar cuenta de la pérdida de la vasoconstricción pulmonar hipóxica y al rato voy a tener un paciente que estoy con FIO2 80% y lamentándome de por qué no le puse una cánula de mayor calibre. Entonces, hemos llegado a este punto medio que cuando nos encontramos en esta situación, eh, hemos ido un poco dejando el ECOR y nos hemos ido moviendo a estos ECMOs de flujo intermedio o bajo con cánulas de doble lumen. Todo esto es discutible, le estoy contando lo que nosotros hacemos y por supuesto que pueden haber opiniones divergentes. Entonces, en este paciente del distrés subagudo, cuando tenemos este conflicto de compliance baja e ineficiencia y gran ineficiencia ventilatoria, lo que uno busca primero, bueno, ok, consolidar lo ganado y ese paciente habitualmente va a quedar aún en ECMO unos 2 días más todavía con ventilación hiperprotectora y bloqueo neuromuscular. Pero después lo que queremos es avanzar con este paciente. Y para avanzar tenemos que salir del bloqueo neuromuscular. Y entonces aquí vemos en forma gráfica cómo el sweep flow permite atenuar el esfuerzo respiratorio. Acá tenemos en la base o eje X el ECMO gas flow, el sweep flow, que va desde cero, también está al revés, pero bueno, de cero a la derecha, o sea, sweep flow cortado, fuera de ECMO, y gas flow 100%, o sea, el máximo, serán 10, 12 litros. Tenemos la señal de la presión de vía aérea, presión esofágica, volumen corriente y la actividad eléctrica del diafragma. Y les pido concentrémonos nada más en los extremos, con el sweep flow cortado. Fíjense en los swings de presión esofágica, fíjense en el P01 que tiene ese paciente, un esfuerzo, un drive importante, que le cae a un pulmón que ya está agredido, que ya lleva una semana, que está en una fase fibroproliferativa y que pensamos que es difícil que salga de esa situación con este estresor que es el esfuerzo respiratorio acentuado sin esta ayuda, que es la remoción de CO2 o el ECMO venovenoso. Y con el sweep flow completo, lo que vemos es que, miren el P01 cómo se atenúa, el swing de presión esofágica también, el volumen corriente cae y la actividad eléctrica del diafragma también. Y entonces una vez que estamos en eso y tenemos a este paciente que ya está en su cama, sin bloqueo neuromuscular, tranquilo, quizás bajándole la sedación, empezando a participar, podemos pensar en el siguiente escenario, que es todavía más discutible,
que es la rehabilitación del distrés en etapa fibroproliferativa u organizado con ECMO. Esta situación, la más discutible de todas, se da en la fase tardía del paciente con ineficiencia ventilatoria y compliance baja, que ya está en ECMO. Y básicamente el hallmark, así el hecho más importante de este paciente es que no podemos rehabilitarlo manteniendo la ventilación protectora. O sea, podemos tenerlo despierto y acostado en su cama, pero tratamos de que haga algo de rehabilitación e inmediatamente el aumento de producción de CO2 se traduce en un aumento del drive respiratorio y en una transgresión de los límites de protección pulmonar. Y entonces, en ese escenario podemos recurrir al ECMO, incluso aumentando transitoriamente durante los periodos de ejercicio el sweep flow, para facilitar y permitir la rehabilitación. Por supuesto, por un periodo limitado, estando atento a las complicaciones, y si en este escenario que es discutible hay un asomo de complicación, se arranca el ECMO. Y para este escenario también es ideal una cánula de doble lumen porque permite mucho más fácil la movilización del paciente por razones obvias. Y aquí en términos teóricos existe, o está bastante bien demostrado, que existe incluso en sujetos sanos una competencia entre el flujo sanguíneo destinado a la musculatura respiratoria y a la musculatura esquelética periférica. De tal forma que uno de los limitantes del desempeño, incluso para los deportistas de alto rendimiento, es el robo de flujo sanguíneo de parte de la musculatura respiratoria. Este robo de flujo sanguíneo es todavía más importante si tengo una compliance baja y por lo tanto tengo un trabajo respiratorio aumentado. Y entonces el ECMO en este escenario de rehabilitación permite mantener un trabajo respiratorio limitado, lo que desde una perspectiva de la rehabilitación permite redistribuir el flujo sanguíneo a la musculatura esquelética, y todavía de una perspectiva quizás más soñadora, puede pensar que todos sabemos que en distintos escenarios el ejercicio se ha mostrado como una buena estrategia de producción de mediadores que son proclives a una reparación virtuosa. El paciente con distrés fibroproliferativo, en fase fibroproliferativa, es un paciente que tiene una reparación defectuosa. Y entonces es posible que la rehabilitación no solamente le permita incrementar la masa muscular o atenuar la merma muscular, sino que, y esto es sumamente especulativo y es una línea en la que estamos trabajando, sino que la rehabilitación per se o los mediadores que se producen en el ejercicio también redunden en que este paciente que se encuentra en fase fibroproliferativa entre en una fase de reparación virtuosa. Y lamentablemente no alcancé a incluir algunas tomografías computadas, pero tenemos pacientes que han llegado con pulmones realmente fibrosados, que yo diría este paciente es terminal, va a trasplante, y después de un periodo de tiempo de rehabilitación con esta estrategia, el pulmón antes del alta, no les voy a decir que es normal, pero es sustancialmente mejor, y las pruebas de función pulmonar así también lo muestran. Bueno, eso respecto de los escenarios de uso. ¿Qué hay de los grandes números de ECMO COVID? El trabajo, hay varios reportes de casos, multicéntricos, nacionales, monocéntricos de algunos países, y este es el estudio más grande publicado hasta ahora, que es un multicéntrico internacional de centros adheridos a la ELSO. Aquí está entre los autores nuestro amigo Rodrigo Díaz, y este estudio recogió más de 1000 pacientes que se pusieron en ECMO por COVID en distintas partes del mundo. Todos son centros ELSO, o sea, todos centros con experiencia en esta técnica. Y acá está el seguimiento a 90 días, la tasa acumulativa de mortalidad, y en resumen, la mortalidad a 90 días es del 39%. O sea, virtualmente 60% de pacientes que de otra forma habrían terminado muertos pueden ser rescatados con esta técnica en estos grandes números internacionales de centros con alto volumen. Ahora, cuando en esta gran cohorte se analizaron qué factores se asociaban a riesgo de muerte o no, están los hazard ratio abajo, tenemos que
Y aquí la lista era mucho más larga, yo la podé y me quedé básicamente para mostrarles que la edad es un determinante importante. Eh, derivado de esta gráfica es que probablemente ofrecerle un ECMO venovenoso a un paciente mayor de 70 años por COVID sea algo muy discutible, me parece. Independientemente porque cada una de estas es analizada en forma independiente, entonces la edad es un fuerte predictor de desenlace para estos pacientes críticos. Interesantemente, el periodo de tiempo transcurrido entre la intubación y la conexión y la canulación, que uno podría pensar que mientras más tiempo está en ventilación mecánica invasiva exigida, más el riesgo de Billy y por lo tanto menos el riesgo, la probabilidad de recuperación, el impacto no es estadísticamente significativo, pasa por el 1, y si lo fuera, es mínimo. Por lo tanto, nosotros creemos que la indicación clásica o contraindicación clásica decían de que los pacientes que llevan más de una semana de ventilación mecánica invasiva debieran quedar fuera del ECMO. Yo pensaría que si es un paciente que lleva 10 días de ventilación mecánica, en donde yo sé que los primeros 6 días los que estuvieron a cargo hicieron el mejor esfuerzo por mantenerlo protector y perdieron la capacidad de mantener la protección pulmonar los últimos 3 días, pero el paciente tiene 45 años, yo ese paciente lo conectaría sin lugar a dudas. Nuevamente, algo discutible. Si se agrega falla renal aguda, los resultados son más malos y por supuesto que si el paciente entra en un ECMO veno arterial, que no es algo que haya tocado en esta charla, quiere decir que tiene además falla circulatoria, además de la falla respiratoria, y por supuesto que los resultados también son más malos. Estos son, les voy a mostrar algunos resultados preliminares de una cohorte nacional de ECMO en Chile. Este es un trabajo que los protagonistas de este trabajo son Rodrigo Díaz y Rodrigo Cornejo. Nosotros participamos solamente poniendo pacientes. Espero que no me reten los Rodrigos por mostrar esto, porque no está enviado a publicación, no ha sido aceptado y no sabemos si nos mandan para la casa. Pero de todas maneras, los números son interesantes y creo que es buena ocasión de mostrarlo. Esta es la tasa de uso de ECMO durante la primera ola de la pandemia. Entonces está el número de días conectados, el número de pacientes por día conectados a ECMO. Entonces vemos que esto comenzó en abril, agarró vuelo, tuvimos nuestro pic ahí en junio y después con tumbos empezó a declinar y llegamos a tener en Chile hasta 25 pacientes a lo largo del país conectados a ECMO en distintos centros. Esta imagen replica bastante bien lo que ocurrió con la pandemia de H1N1 en Australia y Nueva Zelanda. Ahí hay una gráfica muy similar. A partir de aquí, Rodrigo Cornejo calculó las densidades de uso, la necesidad de uso por habitante, lo calculó por habitante, por paciente con PCR COVID positiva, por paciente ventilado mecánicamente por COVID, las tasas de uso de ECMO, pensando en planificar la necesidad de ECMO para una eventual segunda ola. Eso no se los muestro ahora para no alargar más la cosa. Los resultados, la mortalidad intrahospitalaria es 37%, pero en ese momento, cuando se cerró el estudio, todavía habían pacientes que estaban en ECMO y habían algunos que todavía estaban en ventilación mecánica, porque por supuesto que esto es algo que va a lo largo del tiempo. Y entonces, en el peor de los casos, si todos los pacientes que todavía estaban hospitalizados hubiesen fallecido, estos números se están corrigiendo, es parte de lo que los revisores nos pidieron que actualizáramos para entregar números más cercanos a la meta final. Pero en el peor de los casos la mortalidad habría sido de 50%. Pero, por supuesto, miren las estadías hospitalarias, la mediana 50 días, estadías de UCI de 38 días la mediana, y los ECMO, los RUNS son de 16 días. Así que es una exigencia muy fuerte para equipos que no tienen probablemente el vigor de la primera ola.
Y por supuesto que como técnica compleja no está exenta de complicaciones. Estas son las tasas de complicaciones a nivel nacional. La que comanda es cualquier infección asociada a la atención en salud, 70%. 70% de los pacientes tuvieron alguna complicación infecciosa. Entonces, y el stroke hemorrágico, que es como la complicación más temida, porque es como el game over del ECMO, fue en 14%. Y lo último que les quiero mostrar, que me pareció interesante, que en los datos nacionales, aquí está las curvas de Kaplan-Meier de probabilidad de sobrevida de estos 85 pacientes, y están separados con aquellos que fueron y que se canularon con más de 10 días o menos de 10 días de ventilación mecánica. Y fíjense que está contraintuitivamente como al revés la gráfica, porque la probabilidad de sobrevida es mayor eh, para los pacientes que fueron canulados después de 10 días. Aquí hay un sesgo que probablemente va a haber que abordar, que estamos tomando a todos los pacientes en conjunto y, como les decía, se les ofreció esa posibilidad de canular tardíamente a pacientes más jóvenes. Pero eso refuerza el concepto que les quería transmitir de que al decidir entre días de ventilación mecánica pre-ECMO y edad, manda la edad. Eso les quería contar. Muchas gracias.